LHC son las siglas en inglés de Large Hadron Collider, en castellano Gran Colisionador de Hadrones. Gran, porque es una circunferencia de unos 27 kilómetros aproximadamente. Hadron, porque lo que acelera son hadrones, ya sean iones o protones. Y colisionador, porque estas partículas viajan en dos haces en sentidos opuestos, colisionando en 4 puntos de esta circunferencia. Hadrón viene del griego hadros, que significa fuerte o pesado. Estas partículas están compuestas por quarks. Las más comunes en la naturaleza son los protones y los neutrones, que forman el núcleo de los átomos de toda la materia de nuestro mundo. El LHC sirve para acelerar partículas a muy alta velocidad y hacerlas colisionar entre sí. De esta manera, lo que se consigue es producir nuevas partículas transformando energía en materia de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, que es energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Algunas de las partículas que se producen en estas colisiones son partículas que solo existieron en los primeros instantes del universo. Entonces, de cierta forma, esto nos permite estudiar el comienzo y la evolución del universo, y además también este acelerador nos permite bucear, por decirlo de una forma, dentro de la materia para ver de qué está compuesto toda la materia que nos rodea. Bueno, antes de hablar de qué es lo que buscamos en el LHC, a qué preguntas queremos responder, lo primero es qué sabemos. Y digamos, hasta el momento tenemos un modelo que se conoce como el nombre del modelo estándar, que nos ha, digamos, confirmado y nos ha predicho una serie de mediciones de fenómenos naturales, pero a su vez ha dejado en tela algunas otras preguntas, entre las cuales la más importante últimamente ha sido la masa. Entonces, ¿por qué las partículas elementales tienen masa? Y más aún de por qué tienen masa, digamos, la pregunta podría decirse en ¿por qué la diferencia de masas? ¿Por qué hay partículas elementales que son altamente masivas y por qué hay otras que no tienen masa? Entonces, bueno, esa sería una de las primeras preguntas que buscaría responder el LHC. La siguiente es una muy importante, que es, tenemos conocimiento del 4% del universo, que es el universo constituido por materia, el visible. Entonces ahora queda un 96% que desconocemos. Entonces ese 96% lo estamos asociando básicamente a energía y materia oscura. Y entonces aquí de nuevo entra el LHC a qué es esto, qué es la energía y qué es la materia oscura. Tras estas dos primeras preguntas está la relación materia-antimateria. ¿Qué sucede? Tras el Big Bang tenemos certeza de que se produjo la misma cantidad de materia y de antimateria, pero en el universo visible actualmente sabemos que está constituido en su mayor parte por materia. Entonces, ¿qué sucedió? Es decir, ¿en qué momento y por qué fue que esa igualdad entre materia y antimateria se rompió para que pasáramos a un universo totalmente poblado de materia? Y por último está la pregunta asociada a las fuerzas, porque como sabrán existen básicamente 4 fuerzas, que son la interacción débil, interacción fuerte, interacción electromagnética e interacción gravitacional. Entonces, el LHC, ¿qué busca responder? ¿Por qué son 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Y más aún, ¿por qué sus diferencias? Hay fuerzas de rangos grandes, rangos cortos, entonces, ¿a qué se deben las diferencias entre estas fuerzas y si en algún punto podrían llegarse a unificar? Es decir, describir esas 4 fuerzas en función de una única fuerza, que es la unificación de las fuerzas. El bosón de Higgs es una partícula predicha por el modelo estándar que explicaría el origen de la masa de las partículas. El modelo estándar no predice su masa, con lo cual hace que sea una búsqueda muy compleja. Si produjésemos una colisión con bosones de Higgs en el LHC, el problema sería que por cada colisión con Higgs había millones de colisiones de otro tipo que no queremos. Así que se necesita acumular una gran estadística y hacer un análisis muy detallado de los datos. Lo que estamos buscando prácticamente es una aguja en un pajar.
Con lo que hemos hecho hasta ahora, con los datos desde el 2011, lo que hemos podido es acotar la masa el rango de masa del bosón de Higgs, y lo que esperamos con los datos del 2012 es poder determinar qué masa es esta, si existe el bosón. Muy bien, pues la energía de cada uno de los protones, de los haces, es de 3,5 teraelectronvoltios. O sea que en total la energía de colisión es de 7 teraelectronvoltios. Esto viene a ser aproximadamente unas 7.500 veces la masa de un protón. Esto es 3 veces superior a cualquier acelerador conocido, pero todavía se piensa multiplicar por 2 dentro de unos 2 o 3 años, hasta 14 teraelectronvoltios. Si lo comparásemos con cómo hay que acelerar los protones, esto implicaría que hay que acelerar los protones hasta un 99,9999% de la velocidad de la luz. Pero esto no es tan importante la energía en sí misma, porque eso vendría a ser la energía en vuelo de un mosquito. Lo importante es que es la densidad de energía, o sea que toda esta energía está concentrada en un tamaño 1 billón de veces más pequeño que el tamaño de un mosquito. O sea que realmente lo importante es la concentración de energía que viene a reproducir los primeros instantes del Big Bang. No hay ninguna posibilidad de que se produzca una partícula de este tipo que absorba toda la Tierra. Sí que es cierto que se transmitió en base a argumentos científicos incorrectos esta posibilidad, pero se sabe con certeza que no puede suceder. La prueba más sólida de que esto no va a pasar es que en realidad el universo es un acelerador de partículas mucho más intenso que el LHC, que ha venido funcionando durante muchos años, y la Tierra ha recibido un bombardeo equivalente a 1 millón de veces el LHC, y ninguno de estos procesos ha sucedido. Pues el acelerador LHC del Large Hadron Collider se localiza cerquita de la ciudad de Ginebra, en Suiza. Es un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, y en su recorrido pues muchas veces va a cruzar la frontera franco-suiza. Está situado a 100 metros bajo tierra, y esto se ha hecho por varios motivos. Uno de ellos es el motivo económico, porque es mucho más barato que expropiar terrenos, construirlo bajo tierra. Otro es por motivos de seguridad. Cualquier tipo de partícula residual que podamos producir en el acelerador va a quedar encerrada bajo tierra, vamos a evitar que salga radiación al exterior. Y el tercer motivo es también físico, es decir, los detectores se colocan a 100 metros bajo tierra, de manera que el propio terreno aísla estos detectores del posible fondo de rayos cósmicos que vayamos a tener. Pues un acelerador de partículas está compuesto de 3 piezas. La principal es un tubo de vacío por el que circulan las partículas. Este tubo tiene en el LHC una presión de 10 a la menos 13 atmósferas, que es inferior a la presión del universo, y se ha conseguido extrayendo 6,5 millones de litros de aire de dentro, que es como vaciar enteramente una catedral. Luego este tubo de vacío está dentro de unos imanes, tiene 9.300 imanes, pero los principales son los dipolos, que son 1.232, cada uno de ellos mide 15 metros de longitud, con un campo de 8,3 teslas, y sirven para girar las partículas alrededor del acelerador. Y finalmente tiene 8 cavidades que sirven para empujar a las partículas cuando pasan junto a ellas, de forma que adquieren la velocidad prácticamente de la luz. Los imanes del acelerador LHC tienen un papel muy importante, que es definir la trayectoria de las partículas, de los protones que circulan en el acelerador. Esa trayectoria tiene que ser circular para permitir una aceleración progresiva de las partículas y además que haya colisiones repetidas en los puntos de choque, en los detectores. Para ello, puesto que los protones son partículas cargadas, necesitan crear un campo magnético que modifique la trayectoria de estas partículas. Y dado que estas partículas circulan a una velocidad tan elevada y con una energía tan alta, hace falta que este campo magnético sea muy intenso. De hecho, el campo magnético tiene que ser de los más intensos logrados con imanes,
cerca de 8 teslas. Ello requiere, en los imanes que hacen este campo magnético, son los imanes, los dipolos, una gran longitud, cerca de 15 metros, tienen un gran peso, más de 30 toneladas, y están construidos con un material superconductor, porque solamente un material superconductor permite minimizar la energía necesaria para crear este campo magnético a partir de la corriente eléctrica que circula por las bobinas en las que están formados. Este material superconductor está refrigerado a prácticamente el cero absoluto, a muy pocos grados por encima del cero absoluto, 270 grados bajo cero, mediante helio líquido. Esto es uno de los mayores problemas técnicos que ha tenido la construcción y la puesta en marcha de estos imanes, que son los dipolos. Además de estos dipolos, el LHC cuenta con otros imanes, que son los cuadripolos, que permiten enfocar la trayectoria de las partículas y que logran una precisión tal que es capaz de hacer que los dos haces de protones choquen entre sí con una precisión equivalente a la de dos agujas que están separadas 10 kilómetros y hiciéramos colisionar frontalmente. Pues depende del modo de operación. Por dar unos números, en el modo de operación nominal, los haces que contienen las partículas podemos imaginarlos como trenes, en los cuales los trenes llevan vagones. Dentro de los vagones tenemos los protones y estos protones están agrupados, dentro de cada vagón hay del orden de unos 100.000 millones de protones. Entonces los haces, los dos trenes que van a colisionan del orden de unos 30 millones de veces cada segundo, y a pesar de esos 30 millones de veces los protones no van a interactuar, o la probabilidad de interacción, de que colisionen los protones es muy baja, pero aún así conseguimos unas tasas de colisión de unos 1000 millones de veces por segundo. Cuando dos protones colisionan, se producen muchas partículas a partir de la energía de estos. Estas partículas se desintegran rápidamente a otras partículas subatómicas más conocidas, como por ejemplo los electrones, los fotones o los muones. Entonces los detectores lo que hacen es medir la trayectoria o la traza de estas partículas, como por ejemplo podemos ver la trayectoria de un avión en el cielo, la estela. Los detectores permiten conocer con precisión de milésimas de milímetro la trayectoria de estas partículas, lo que permite conocer con gran exactitud las propiedades de estas. A partir de las propiedades de estas partículas podemos reconstruir con gran precisión el suceso. Alrededor del LHC hay varios detectores que están construidos con diferentes técnicas de detección y diferentes diseños para estudiar diferentes fenómenos físicos, o en algunos casos los mismos fenómenos físicos, pero desde puntos de vista independientes. Estos detectores típicamente son muy grandes, tienen decenas de metros de alto, de ancho y de largo, y suelen pesar más de 10.000 toneladas cada uno. Los cuatro principales detectores alrededor del LHC son ALICE, ATLAS, CMS y LHCb. En el IFCAT nosotros trabajamos en CMS, que por dar un ejemplo es un detector que está construido alrededor de un solenoide superconductor que genera un campo magnético de casi 4 teslas, que es como 100.000 veces el campo magnético de la Tierra, y tiene varios cientos de millones de sensores. Aunque la particularidad de estos detectores, más que el número de canales que tiene para registrar, es la velocidad con la que pueden grabar datos. Pueden grabar datos a una velocidad de decenas y a veces cientos de millones de veces por segundo. Estos detectores, para construirlos y diseñarlos y operarlos, hace falta colaboraciones internacionales muy grandes. CMS es una colaboración de más de 3.000 científicos y técnicos que lo operan y que analizan sus datos. Se supone que estos detectores van a operar así continuamente casi hasta el año 2020 aproximadamente, y en ese momento se van a mejorar con nuevas tecnologías para poder seguir funcionando hasta más o menos el año 2030. De los 1.000 millones de colisiones que hay cada segundo en el LHC, que serían del orden de 1 millón de gigas por segundo, no hay ningún sistema informático en el mundo que sea capaz de tratar estos datos. Entonces lo que se hacen son unos filtros, de forma que esos 1.000 millones se convierten en unos pocos cientos de colisiones que se graban. Cientos de colisiones que se graban cada segundo equivalen a unos 15 millones de gigas al año, 15 petabytes al año. Y para analizar estos petabytes
que si lo grabásemos en DVD serían 2 millones de DVDs, perdón, con una altura de 10 kilómetros de altura. Entonces hace falta del orden de 200.000 ordenadores de los más potentes que se puedan encontrar hoy en día. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hemos diseñado es todos los usuarios de esos datos que están viviendo por todas las partes del mundo acceden a unos 100 centros de computación distribuida que tienen estos datos con el método GRID. Y a través de este método accedes a los datos, manejas con ellos de forma prácticamente transparente y los analizas. Pues supone un reto tecnológico y económico gigante, sin precedentes, que requiere la colaboración de muchísimos científicos de todo el mundo y el apoyo económico de muchos gobiernos. En el caso particular del LHC, el principal apoyo viene dado por el CERN, que es el Centro Europeo de Física de Partículas, y que es un organismo internacional que está financiado por varios gobiernos o países europeos, entre los que se encuentra España. El LHC y los detectores comienzan los estudios de diseño y en los años 90 para posteriormente comenzar su construcción, de manera que en el año 2008 es cuando se comienzan a realizar las pruebas de funcionamiento y se espera que el LHC esté dando resultados siempre muy interesantes hasta el año 2030. En la construcción del LHC y estos aceleradores han participado del orden de 10.000 científicos de todo el mundo, así que siempre podemos decir que el sol nunca se pone en el LHC, siempre hay algún físico o algún científico trabajando a la luz del día. De hecho, ya se están obteniendo muchos resultados, ya hay centenares de resultados obtenidos y publicados con respecto o bien a la búsqueda directa del bosón de Higgs o bien con medidas indirectas que también nos indican por dónde debería estar. Lo que sí que esperamos es que para verano de este año 2012 pues tengamos ya una confirmación de sí o no existe el bosón de Higgs. Si existe será una confirmación del modelo estándar, por lo tanto es muy importante. Si no existe es tan importante o más, puesto que nos indicará que el modelo estándar no es la teoría adecuada o suficientemente adecuada para explicar las fuerzas fundamentales del universo. Bastantes de estos resultados ya nos están dando con muchísima precisión límites sobre dónde debe o no debe existir el bosón de Higgs o indicios de dónde podría estar nueva física. El LHC en el año 2012 tiene previsto aumentar ligeramente su energía hasta los 8 TeV y a continuación en el 2013 se producirá una parada técnica prolongada para mejorar sus prestaciones y llegar al máximo previsto, al máximo que permite la máquina de unos 14 TeV. Además se está trabajando en mejorar las tecnologías de detección para en el año 2020 ampliar aún más el campo de posibilidades científicas de este acelerador. Pero en paralelo hay bastantes otros proyectos de otro tipo de aceleradores para estudiar otro tipo de fenómenos también y el proyecto más grande de este estilo es el que se llama ILC, International Linear Collider, que está diseñando también otro acelerador que por el momento todavía no tiene fijada la fecha de inicio.